Hermanos, buenas tardes, tengan todos. Qué bueno que estamos un domingo más aquí reunidos como familia y de verdad que es un gozo cuando Dios nos permite empezar, en este caso, el Evangelio de Mateo. A Dios gracias, hasta ahorita nos ha permitido empezar y terminar, y esperemos en Dios que esta no sea la excepción, porque el Evangelio de Mateo es extenso, sí, es extenso el Evangelio de Mateo, y oremos, hermanos, para que Dios nos permita culminarlo, si es su voluntad. Así que vámonos directamente, mis hermanos, al Evangelio de Mateo. Y como ustedes pueden ver, ahí está ya la imagen, es Mateo la serie, le hemos denominado, y vamos a ver la genealogía de Mateo que está en el capítulo 1, en el versículo del 1, vamos a ver hasta el 17. ¿De acuerdo, mis hermanos? Ok. Y cito: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Vamos a orar. Padre, hacemos una pequeña pausa después de citar tu hermosa y eterna palabra, Señor, para pedirte que tengas misericordia de nosotros. Que en esta preciosa mañana, Señor, a través de esta genealogía, tú nos enseñes algo precioso, Padre. Que tú nos traigas esa comida, Padre, ese banquete fresco a nuestro ser, Señor. Porque escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de nuestro Dios y nuestro Señor. Y hoy vamos a ver algo precioso que tú nos vas a enseñar, mi Señor. Vamos a ver a tus antepasados. Y en esos antepasados, Señor, hay una gran enseñanza que nos traes. Yo te pido, Señor, incluyéndome a mí, que abras nuestro corazón, nuestra retentiva y nuestro deseo de hacer tu voluntad, para que una vez escuchada esta palabra, salgamos tan regocijados
que la pongamos en práctica, Señor, para que sigamos avanzando en tu reino, mi Dios. Y así, que cada día, Padre, haya más pasión por las almas a las cuales les tenemos que predicar todo lo que escuchemos de ti. Muchas gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a ver esta genealogía. Y dice que al presentar a Jesús como un rey, Mateo empieza el relato con la generación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es una genealogía? Conjunto de los antepasados de una persona. ¿Sí se entiende? Esa es la genealogía de Jesucristo. Cada párrafo de este evangelio nos relata la realeza de Jesús. Todo lo que escuchamos ahorita, que parece un poquito aburridón, ¿sí? Así como que, pues, que Josafat engendró a fulano y a sutano y a mengano, o sea, como que pareciera que es algo como que, pues, sáltese eso, pastor, porque pues eso como que no tiene relevancia, ¿no? Mas, sin embargo, hay algo muy importante aquí, porque cada párrafo de este evangelio nos relata la realeza de Jesús. Y Mateo lo presenta como el Rey de Reyes. Mateo lo presenta como un rey. ¿Sí se entiende? Ustedes saben que hay 4 evangelios. ¿Alguien sabe cómo lo presenta Marcos? Son 4. Mateo lo presenta como el rey. Marcos, ¿cómo lo presenta? El siervo. Así es. Lucas, no. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto. Recuerden que cada uno le fue presentado un evangelio a diferente pueblo. Por eso le presenta Mateo a los judíos, porque un día los judíos le pidieron a Dios que les diera un rey. Y les dice Samuel, pero ¿cómo? Si tienen al Rey de Reyes, ¿por qué quieren un rey humano? Pues queremos un rey. Y les dieron a Saúl. ¿Sí? Y entonces él lo va a presentar a los incrédulos, apóstatas e hipócritas judíos como el Rey Todopoderoso. Marcos le informa y les presenta el evangelio a los romanos. Los romanos en ese tiempo eran los poderosos, ¿sí? Los que hacían del César un dios, y les presenta a Jesús como el siervo sufriente. ¿Sí se entiende? Por eso Lucas, que no era judío, que era un médico de nacionalidad griega, y los griegos, ¿qué buscaban en el ser humano? La perfección. Y salía humo de los 7 sabios de Grecia cuando se reunían a filosofar y quién sabe qué tantas cosas hacían. Hombres limitados, pecadores como nosotros, pero ellos se creían sabios. ¿Y qué dijo el Señor? Los voy a avergonzar a los sabios y de lo peor sacaré lo mejor. Y entonces Lucas dice, ¿quieren conocer al hombre perfecto? Yo se los voy a presentar. Y les presenta a Jesucristo. Y ya nada más falta Juan. Y ya predicamos el evangelio de Juan hace como 2 años. ¿Cómo lo presenta Juan? Como el Dios Todopoderoso. Como el Dios Todopoderoso lo presenta Juan, para que no quede duda de lo que es el Señor Jesucristo. Entonces, Mateo lo presenta como rey, y es un rey que va a ser revelado al pueblo, pero es un rey que también va a ser rechazado, pero también es un rey que un día va a regresar. Su ascendencia es de la línea real de Israel, y su nacimiento causó miedo a un rey celoso. ¿Recuerdan quién era? Exactamente, Herodes el Grande. Cuando vienen los sabios de Oriente, inmediatamente dicen, van a ser un rey, y aquel se pone súper celoso, recaudador de impuestos, llamado Levi. Ahí está como a él también es conocido como Levi, a Mateo.
sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Ok, si nosotros regresamos acá, mis hermanos, dice que Mateo estaba considerado, porque así como que sígueme y se paró y lo siguió, pues ¿cómo no? ¿Por qué tan rápidamente? Si, no sé si tú alguna vez has estado pastoreando a alguien para que venga al evangelio, y cómo es de difícil, ¿no? Y ven y lo visitas y lo vuelves a visitar y luego vas y le tocas y no te abre. Y es una bronca, ¿no? Que venga el evangelio. Y Jesús nomás le dijo: sígueme. Aquel se paró y lo siguió, pero no chistó ni siquiera le dijo de qué se trata. No, lo siguió. ¿Saben por qué? Porque Mateo estaba considerado como una persona que le aplican el ostracismo en una nación. ¿Y qué es eso? Es un aislamiento voluntario o forzoso de la vida pública, sobre todo por motivos políticos. Y ellos, los recaudadores de impuestos, estaban así, los tenían como apestados, no los dejaban entrar a la sinagoga. Ellos tenían también un anhelo de conocer a Dios. Mas, sin embargo, el trabajito que tenían, pues estaba medio difícil, ¿no? Que les permitieran entrar. No, hoy todos son bienvenidos a la casa del Señor. Quien venga a conocer a Jesús, pásele. No importa quién sea, no importa si es asesino, no importa si es violador, no importa si es narcotraficante, no importa del pecado que tenga. Mas, sin embargo, en aquel tiempo así los condenaban a esta gente, aquellos sacerdotes fariseos. Por esa razón se cree que en el momento en que Jesús le dijo: vente, él dijo: vámonos, ¿no? Y esa razón se cree porque hay otros recaudadores que también lo siguieron. O sea, ahí se tiene la visión de que probablemente por estar condenados al ostracismo. ¿Qué dijimos que es ostracismo? Aislamiento voluntario o forzoso de la vida pública. Cuando tú le aplicas el ostracismo a tu esposa, hágase para allá, ¿no? Le dices, o a cualquier ser humano: no, hermano, nosotros no debemos de practicar el ostracismo con nadie, ¿sí? Vean lo que dice Lucas 15 allá adelante con respecto a que otros recaudadores también lo seguían. En Lucas 15, en el versículo 1, dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, ¿sí? Ellos estaban condenados por la nación, no los quería su propio pueblo. Entonces, cuando Jesús empieza a predicar el evangelio, porque este evangelio es el comienzo, está considerado, si ustedes lo ven, es el primer libro del Nuevo Testamento. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Entonces, está anunciando ya lo que es el Salvador. Y, hermanos, dice que Mateo, con actitud humilde, habla de él siempre. En este evangelio lo vamos a ver en tercera persona, cuando escribe el evangelio. Él no se dirige, es humilde, él no se dirige a él, sino dice: cierta persona hacía esto y esto y esto, y está hablando de él, pero como si fuera otra persona. Esta es una actitud humilde que muchas veces a nosotros nos conviene practicar, hermano, porque ya saben, ¿quién hizo esto? Yo. Yo lo hice, yo me levanté y yo puse. Y a veces para trabajar ese egocentrismo que nos ata muchas veces para no ser humildes, es conveniente hablar a veces en tercera persona, ¿no? A veces inclusive es inconveniente también, aunque tú lo hayas hecho, hablarlo que lo hizo otra persona. Esto es muy importante porque esto lo vamos a ver a través de todo el evangelio y se los voy a recalcar en el momento que así ocurra. ¿Sale? Este evangelio también refleja la poderosa majestad eterna de nuestro Rey, así como la fuerte oposición del pecado. ¿De quién creen? De una nación apóstata que es Israel.
todas las naciones de esta tierra tienen siempre una oposición apóstata. ¿Qué es apostasía? Negar la fe. Es negar la fe. Falsas religiones, sectas y todas las filosofías que hablan de Jesús de una manera herética son apóstatas, hermano. Y de estos hay muchos de los que tú vas a enfrentar como lo enfrentó nuestro rey. De esa manera iban a rechazar a Cristo con la fuerte actividad de Satanás. El propósito de revelar a Jesús como Mesías y Rey de los judíos, Mateo tiene que mostrar que de él, de Cristo, desciende de la línea real de Israel. Por eso empieza con la genealogía. Por eso le empieza a mostrar cómo es una situación que desciende. ¿Por qué? ¿Cómo empieza el Evangelio de Mateo? De Abraham y de David. ¿Sí se entiende? Ok. Y entonces, que inicia con David el rey. Vamos a ver segunda de Samuel. Vamos a ver el libro de segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, en el versículo 7, segundo libro de Samuel 7, en el versículo 16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ahí estaba estableciendo un reino para siempre. ¿Sí se entiende? Por eso es que aquí, en la línea, Mateo lo pone de esa manera, como desciende. La genealogía de Mateo presenta una línea descendente, desde Abraham, a través de David, de José, hasta Jesús llamado el Cristo. Pero Lucas, porque deben de saber, hermanos, que solamente hay dos genealogías que presentan a nuestro Señor Jesucristo. Una está en Mateo y la otra está en Lucas. Y Lucas presenta la genealogía ascendente, pero él la presenta desde Jesús hasta Adán. ¿Ya se entendió o no? No. Va de nuevo. La genealogía de Mateo la presenta de una línea descendente, desde Abraham a través de David. ¿Qué es descendente? Que vendría desde de arriba hacia abajo, ¿sí? Pero Mateo no empieza en Adán, Mateo empieza en Abraham. ¿Ya se entendió? Hacia abajo. Y Lucas la presenta al revés. Lucas empieza del nacimiento de Jesús hacia arriba, que es ascendente. Pero él no se detiene en Abraham, sino que sigue hasta Adán. Ahora esto tiene algo bien hermoso aquí, hermano. Bien hermoso, que nosotros a veces, no sé si tú te has preguntado, no sé si tú te has interesado, no sé si en tu corazón a veces existen cosas que indagas en la Biblia y que pasa un tiempo, horas, lo lees, lo relees, buscas comentarios y no encuentras la razón de en dónde está el secreto de esto. Miren, él está presentando a Jesús como el descendiente, ¿sí?, de un rey. ¿Ya se entendió? Y llega hasta el punto donde dice el versículo de Mateo que viene de David. ¿Ok? Él desciende de David, es el hijo de David. Lo cantamos ahorita. ¿Sí es cierto? Él se los dijo, yo soy hijo de David. Muchos le gritaron, Hosana, Hosana, hijo de David. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es Hosana? No. ¿Qué significa Hosana? A ver, por allá atrás. Sálvanos, sálvanos. Por eso cuando entra a la ciudad,
montado en su pollino, la gente le grita: Hosana, hijo de David, y le tiran los mantos, le tiran las ramas, o sea, le hacen una alfombra roja al Señor para que pase, porque estaba en la profecía que el rey salvador del pueblo judío entraría montado en un pollino, ¿sí? Y entonces los judíos le gritan: Hosana, sálvanos, Señor, sálvanos. Para que 8 días después le gritaran ahora: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué los decepcionó? ¿Alguien sabe por qué los decepcionó? A todo ese pueblo que gritaba: sálvanos, y que estaban seguros que Él era el rey, que Él era el libertador. ¿Por qué decepcionó a toda esa gente en 8 días? Exactamente. Miren, era el último año de su ministerio de Jesús, y Él durante 2 años y más, 2 años y más de medio año, Él había hecho milagros, prodigios, proezas, y ellos lo habían visto. El pueblo sabía que había levantado muertos, que había curado leprosos, que había caminado en el agua. Habían visto a Jesús haciendo mucho prodigio para que el pueblo se convenciera de que Él era el Mesías, pero que venía a traer otra salvación, no la salvación que ellos querían a través del poder de la espada. En cuanto Él cumple la profecía que ellos sabían, el pueblo, que sabían de esa profecía, entonces dijeron: sí, sí es Él. Adentro de Jerusalén había una fortaleza romana llamada la Torre Antonia, que era la jurisdicción de los romanos, que vigilaba todo Jerusalén. Pues ellos pensaron que en ese momento que entraba iba a caer a espada la Torre Antonia y iban a libertar, y entonces se decepcionaron. Cuando vieron que cayó la tarde, Él salió y se dirigió rumbo al Monte de los Olivos. La gente se quedó decepcionada. No lo dice la Biblia, pero la razón es que 8 días después gritaron: crucifícale. ¿Sí se entiende? Pero ahí hay algo muy importante, hermanos, que les decía yo a través de esta línea de la majestad. Les decía yo de algo que siempre está en tu mente rondando, buscando. Ves la Biblia, ves otras Biblias, ves otros comentarios, y no encuentras la razón de por qué María, la madre de Jesús, no aparece en la genealogía. Porque Jesús es hijo de José. Sí y no. Sí, ¿no? Sí, pero no. Sí, pero no. No, sí es hijo de José, de una forma legal, pero no natural. ¿Ya se entendió? Es hijo de José, que desciende José de David, pero es hijo legal, no natural. Pero de María nació. ¿Y en dónde está la descendencia de María? En las genealogías. Y yo la he buscado y sí aparece. Ayer me maravillé, me maravillé que sí aparece, y ahorita lo vamos a ver. Pues de eso se trata, que nosotros, el Señor nos revele. Es un rey revelado, es un rey que se revela a nosotros. No es alguien que nos deje en tinieblas, o que vino y ay, háganle como puedan, como dicen muchos. Él existe, nos dejó, pero se fue y dejó que nos arregláramos como pudiéramos. No, no es verdad. Es un rey que es revelado. Miren, vámonos a ver el verso de Mateo 1:16. Ahí en Mateo 1:16, para que ustedes vayan observando, y la clave está en las 2 genealogías. ¿Ok? ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Cómo dice? Jacob engendró a José. ¿Sí? Jacob engendró a José, que es el esposo de María. Ahí está legalmente el que José es su papá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué se los está presentando a los judíos? Porque los judíos, que también conocían las genealogías, que eran muy estudiados, que eran muy inteligentes,
Ellos sabían que en Jeremías 22:30, vámonos a Jeremías 22:30, rápidamente. Ellos sabían que en Jeremías 22:30 ¿ya están ahí, hermanos? Ok. En Jeremías 22:30 vamos a ver un poquito arriba, en el 28. Jeremías 22:28. Fíjense cómo dice: ¿es acaso este hombre Conías una vasija despreciada y rota? ¿Es un objeto indeseable? ¿Por qué han sido arrojados él y sus descendientes y echados a una tierra que no conocían? Oh tierra, 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 oye la palabra del Señor. Así dice el Señor: inscribid a este hombre como sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David, ni gobernar de nuevo en Judá. ¿Qué quiere decir esto? Ahí hay una maldición del Padre hacia este hombre Conías, llamado Jeconías también, que está en la línea directa de Mateo. Y este hombre no podía, ningún descendiente de él, ningún descendiente de Jeconías podía sentarse en el trono de David. Cuando ellos saben que Jesús es hijo de José y que desciende de Jeconías, ¿ya se entendió? ¿O no? José desciende de Jeconías. ¿Sí se entiende? Ahí está, ahorita lo vamos a ver. José desciende de Jeconías. Dijeron, él no es el rey. Porque ahí está la maldición. ¿Ya se vio? Que dijo, ningún descendiente, dijo Jehová de los ejércitos, ningún descendiente de este hombre se va a sentar en el trono de David. Y entonces los judíos dijeron, no es él. ¿Por qué si es Jesús? Exactamente. Porque él es legal. El milagro del nacimiento virginal, hermanos, no le afectó esta maldición. Aleluya. Aleluya, porque ellos no creían en el nacimiento virginal por medio del Espíritu Santo. Ellos creían que sí era directo. Y este nacimiento virginal los salva de la maldición de Jeconías. ¿Ya se entendió? Entonces, por esa razón Jesús sí es descendiente del rey David. Pero ahora tiene que ser de María también, porque si no, ¿cómo? Ahora vamos a ver lo que dice Lucas 31:32. No, primero Lucas 3:23, perdón. Lucas 3:23. Lucas 3:23. ¿Ya están ahí? Es la genealogía de Jesús de Lucas y es la ascendente. ¿Sí? Aquí Lucas empieza con el nacimiento de Jesús. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José. ¿Quién era hijo de quién? ¿Y en Mateo de quién era hijo? De Jacob. Entonces como que no checa, ¿verdad? Fíjense lo maravilloso de estos hermanos, que aquí él empieza diciendo que este hijo de José era hijo de Elí, pero no era su papá, era su suegro. Elí era su suegro, era el papá de María. Era el papá de María. Ahora hay una diferencia también que ustedes van a ver. Sí, porque como que no checa, ¿verdad? O sea, en uno dice que su papá es Jacob y en otro dice que es Elí.
Anteriormente no había estas denominaciones de suegro, nuera, yerno, y entonces al suegro tú le decías papá. Es más, yo lo corroboré hace unos días, hermano. Aquí atrás hay un hombre que practica la religión judía, y ya su suegro le dice papá. No le dice suegro, le dice papá. Y entonces aquí se está refiriendo Lucas que José le dice a Elí papá, pero es el papá de María. Y ahí está la descendencia. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Vámonos rápidamente ahí mismo Lucas, en el 31, ahí en Lucas 31, dice, Eliaquim de Melea, Melea de Mainam, Mainam de Matatá, Lucas 3:31. Lucas 3:31. Eliaquim de Melea, Melea de Mainán, Mainán de Matatá, Matatá de Natán, y Natán, ¿de quién? De David. Ya sé, véanle bien, O sea, ahí está diciendo que David tiene un hijo llamado Natán. Natán, en esa genealogía. Y vean lo que dice la genealogía de Mateo. Regresen tantito a Mateo, al 1. ¿Sí? En ese que acabamos de ver, hagan de cuenta que está diciendo que David engendró a Natán. ¿Ya se entendió? Y en la misma línea de la genealogía que maneja Mateo, en el versículo 6, vean lo que dice. Isaí engendró al rey David, y David engendró ¿a quién? Salomón. A Salomón. O sea, son dos hermanos. Uno es Salomón y el otro Natán. De Natán desciende María. De Natán desciende María. Por eso en las dos genealogías, yo cuando las checaba, pues no me checaba hasta que aparece la situación de decir, como lo que vimos ahorita, ¿no? Qué maravilloso es saber que nuestro Señor, su papá, José, no, era legal, pero no era natural. Por eso podía ocupar el trono de David. Pero de María sí, porque María desciende también del rey David, pero por medio de su hijo Natán. Y aleluya, hermano. Aleluya, porque ahí se acaba todo el misterio. Todo el misterio que a veces, porque dice, el nacimiento virginal de Jesús lo protege de la descalificación de que José era descendiente de Jeconías. Y Jeconías, si ustedes checan Mateo 1:12, chequen Mateo 1:12, ahí está Jeconías. Mateo 1:12 dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Por eso es que no podían, decían los judíos, que Cristo fuera, por la maldición de Jeremías. En Jeremías el Señor maldice a Jeconías y dice, de ti, hombre malvado, no saldrá un descendiente que se siente en el trono de David. Y entonces todos estaban bien contentos, pero no sabían que el nacimiento virginal de Jesús, en el cual nosotros creemos, levante la mano el que no crea en el nacimiento virginal de Jesús. El que la levantara los sacaba. No es cierto. Nosotros creemos en el nacimiento virginal. En diciembre predicamos el nacimiento virginal de Jesús. Hay cristianos que no creen en el nacimiento virginal de Jesús, pero nosotros sí. Amén. Ok, esto nos va llevando, sí, que dice, ¿quién era Jeconías? Era un rey malvado que no obedeció a Dios. Entonces José era padre legal, pero no natural. ¿Ya se entendió? La genealogía de Mateo establece el linaje real del Mesías. La intención de esta predicación, hermano,
porque ahorita vamos a entrar a la parte central de la predicación. No es que estemos estudiando cada persona mencionada. Son pequeños aspectos que vimos ahorita de ciertos descendientes que nos dan una luz para saber que Él es el Rey de Reyes, que Él viene de David, ¿sí? Pero esa no es la intención, estar estudiando cada persona que señala la línea de la realeza de Cristo. Si no saben cuál es la intención, ¿quién observó las canciones que cantamos? ¿De qué hablaba la mayoría de las canciones? Sí, obviamente, toda la prédica, la canción es cristocéntrica. Me contestaron como los niños. ¿Qué más había después de eso? ¿De qué? La gracia, exactamente. ¿Ustedes saben lo que es la gracia? Ok, lo vemos así como algo sencillo. Es un regalo inmerecido. ¿A quién? Al pecador, al malvado, al que no se lo merece, al depravado, al enfermo. Él vino por el enfermo, no por el sano, ¿sí? Pero esa es la gracia, hermano. Cuando Él establece esto, Mateo, para que nosotros veamos la gracia de nuestro Rey y del Dios que lo envió, y que sea conocida en esta genealogía, ¿sí? Empecemos por una persona de esta genealogía. Vamos al verso 16. En Mateo. Vamos al verso 16. Jacob engendró a José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. María. ¿Quién era María? ¿Por qué María está considerada por mucha gente como inmaculada? ¿Se han oído hablar de eso? Que María es la Sagrada Virgen Inmaculada. ¿Ustedes saben lo que es eso? Exacto, que la ponen a la misma altura, sin pecado, que Jesucristo, como corredentora del Señor. María la elegida, aunque ella descendía de la línea real de David. Ahora ya vimos por dónde. Cuando te pregunten aquellos que demanden de tu fe, hermano, porque te van a preguntar un día, a ver, enséñeme, cristiano, ¿en dónde está la descendencia de María? Sabes que tienes que ir a Lucas, donde está Natán, el hijo que tuvo David. Ahí está. Y les enseñas de Elí en el primer versículo de la genealogía de Jesús. Ella era desconocida y común. María era una persona desconocida y común, aunque venía de la línea real, era una pecadora como cualquiera de nosotros. Es probable, hermano, es probable que ella fuera moral y espiritualmente mejor que mucha gente. Por eso fue favorecida. ¿Ya se entendió? Pero no inmaculada. No a la misma altura de Jesús. Fue una mujer que nació pecadora, como lo dice el Salmo 51, nació en pecado igual que todos, ¿sí? Y necesitaba de un Salvador también. Vean lo que dice Lucas 1:46. Lucas 1:46. ¿Ya están ahí? Lucas 1:46. Y cito. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Mi quién? Salvador. Ella lo declara, ella lo dice. Aunque es mi hijo, el que va a nacer es mi Salvador. Si no dijera otra cosa. Esto que están aquí ustedes leyendo es un canto y alabanza de María,
que le llaman el Magnificat, y distorsionado en una religión falsa, le pusieron la Magnífica. ¿Quién de nosotros no fue católico? Y no por ahí cuando estabas en peligro decías, glorifica mi alma al Señor y mi espíritu, porque según era una oración de protección, ¿no? Pero este es el Magnificat que está diciendo María. Es muy parecido a otra alabanza y oración de otra mujer. ¿Quién recuerda quién es? Ana, la mamá de Samuel. Pero aquí dice ella en el 46, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva. Ella misma se cataloga como una humilde sierva del Señor. Pues he aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por dichosa, gozosa y feliz. Claro que sí, porque ella tuvo en su vientre a Jesús, pero no es inmaculada. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, manifestada en una pecadora, ¿sí?, a través de la genealogía, estaba manifestada en esa persona. Pero hay más, hermano. La gracia manifestada se ve en dos hombres también. Vean lo que dice el verso 1, Mateo. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Quiénes eran estos dos hombres? David. ¿Quién era David? Pues dice uno, el rey, ¿verdad? Un hombre parecido al corazón de Dios. Pero este hombre era adúltero. Este hombre participó en un asesinato. Mató a Urías, el hitita, esposo de Betsabé. Este hombre era un mal padre. Todos sus hijos se le salieron de cauce, al grado de que Absalón quería su reino y lo perseguía. David era un mal padre. No disciplinó a sus hijos. David había matado a muchos. Por eso el Señor en las guerras no le permitió construir el templo. Le dijo, has derramado demasiada sangre. Vean lo que dice Primera de Crónicas 22, 6, 8. Primer libro de Crónicas, primero de Crónicas, está adelantito de Reyes. Primer libro de Crónicas, el 22:6. 22:6. Él ahí relata en el 22:6, dice 22:6 al 8. Entonces llamó a su hijo Salomón y le encargó que edificara una casa al Señor, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, pero vino a mí la palabra del Señor diciendo, tú has derramado sangre en abundancia y has emprendido grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Ese era David. Sí es cierto que fue un rey, sí es cierto que de él partió Cristo, pero ahí está la gracia. Lo que Dios quiere que veas, hermano, es que cuando tú contestes de la gracia, que tienes gracia de parte de Dios, es porque quiere que nunca se te olvide de dónde te sacó y de dónde me sacó a mí. Esa es gracia, hermano. Cuando deberíamos de estar en el infierno, estamos sentados en los lugares celestiales. Eso es de agradecer, eso es de honrar, eso es de tener presente como prioritario en mi vida, para que se me quiten mis sueños de grandeza, para que se me quiten otras cosas que traiga en la cabeza, para no hacerle caso al Rey de Reyes que me libró del infierno, para que mis planes, mis proyectos, todo lo que yo maquine aquí en mi atolondrada cabeza se vayan, para que yo vea cómo la gracia del Señor permitió que de este hombre
que no tiene muy buenas presentaciones en su reputación, salió el Señor. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es de que te quebrante el Señor a tal grado. Porque a veces uno se cree buenito ya. A veces uno como que te crees el hijo predilecto de Dios, o como que ya flotas. No, hermano. No, el Señor te dice, mira de dónde te saqué. Mira quién eres. Y la gracia que tuve contigo. Entonces, ¿quién era Abraham? Porque es el otro hombre que está en la genealogía. Hombre de fe. Está considerado, ¿sí o no?, como el padre de la fe. Pero él era un mentiroso de marca. Mentiroso, dice, mintió acerca de su esposa por temor a perder la vida. 2 veces. Vean lo que dice Génesis 12. Génesis 12, versículo 10. Génesis 12, versículo 10. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Pues claro, ¿no? ¿Nunca has tenido hambre? Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Mentirosote. Considerado el padre de la fe, de ahí eran bendecidas todas las naciones. Esa es gracia, hermano. Esa es gracia. La gracia de Dios también se extiende a la descendencia de estos 2 hombres, porque de ellos salió Abraham, Isaac, Jacob, Judá y sus hermanos. Y si ustedes también estudian a estos hombres, también eran unas fichitas. No querían matar a José, lo perdieron. Jacob, mentirosote también. Ok, Salomón, sucesor al trono. ¿Quién era Salomón? Sembró semilla de corrupción Salomón en la familia. O sea, él vivió en yugo desigual. Por eso el Señor siempre te dice, no te metas en yugo desigual. Miren lo que dice Primer Libro de Reyes 11. Primer Libro de Reyes 11. Primer Libro de Reyes 11. Uno al 6 dice, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. 1000 mujeres, 1000 tuvo, pero dice que desviaron su corazón hacia los dioses de ellas. ¿Ya se entendió? Por eso es muy delicado la unión aquí, hermanos, porque tantito y desvías tu corazón, vas a traer corrupción a tu familia y no es grato. Ok, la gracia de Dios, hermanos, ahí está manifestada también. ¿Sí lo vieron? En estos hombres que son de la línea directa, ¿sí?, de la descendencia de Jesús.
O sea, Él está mostrando una genealogía no para que tú te engrandezcas, porque tú también estás en la genealogía de Jesús, sino para que agradezcas la gracia que ha tenido contigo y conmigo. Tú así recuerda, hermano, rápidamente cómo vivías antes, todos los pecados que hemos cometido, aún siendo cristianos. Y la gracia de Dios está ahí diario, a cada momento, a cada instante, en cada desprecio que hacemos, en cada momento en que damos prioridad a otras cosas. La gracia de Dios está ahí todo el tiempo. Dice: yo te voy a cuidar, yo voy a estar contigo. Piensa en eso. La gracia de Dios en 3 periodos diferentes, de Abraham hasta David, en el periodo patriarcal. En este periodo hubo esclavitud, liberación, pacto, conquistas y victoria. El periodo patriarcal, ¿sí? Porque ven que menciona en el verso 17. ¿Qué menciona en el verso 17? Mateo. De manera que en todas las generaciones, desde Abraham hasta David, 14. De David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y de la deportación de Babilonia hasta el nacimiento de Cristo, 14. Pastor, hay algo de numerología, y no olvídate de la numerología, ni vayas a comprar el ¿qué dijimos? El número de la lotería. Olvídate de eso, eso no tiene nada que ver. Lo que Dios quiere que veas, que en cada generación de 14 años hicieron lo malo delante de Dios, todos. ¿Qué hicieron los de Moisés? Cuando él estaba recibiendo las tablas de la ley, y ellos estaban adorando un becerro de oro. ¿No? De David hasta la deportación de Babilonia fue el periodo de la monarquía, donde hubo reyes. ¿Saben cuántos reyes hubo? Aproximadamente como 40. Y todos hacían lo malo delante de Dios. Todos. ¿Saben quién se portó más o menos? Hubo 4 nada más. David. Y ya vieron las credenciales. Si ese fue el más o menos, imagínense los demás. Josafat, Ezequías y Josías. De ellos sí hubo algo de devoción hacia Dios. Y la tercera, la deportación de Babilonia hasta Cristo. De nuevo cautiverio, exilio, estancamiento, era de tiniebla, y la poca notoriedad de todos los que aparecen en esa genealogía, en ese periodo, de 14 años, de 14 generaciones. La gracia de Dios también incluye en esa genealogía 4 mujeres que considera la Biblia que eran marginadas. Miren, cuando nosotros los sábados oramos por los grupos marginados, vean la marginación que tenían estas mujeres. Del verso 3 al 6 de Mateo. Judá engendró a Tamar, esa es una mujer. Ahorita vamos a ver qué credenciales tiene Tamar. A Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rab, ahí aparece la segunda. Rab. A Boz, y Boz engendró de Ruth, ahí aparece la tercera. A Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. ¿Dónde está la cuarta? Betsabé, la mujer de Urías. Es ella. Son las 4 mujeres marginadas que entran por la gracia del Señor en la genealogía de Jesús. Tamar, cananea, prostituta por conveniencia. Esta mujer se metió con su suegro, lo engañó y se prostituyó por él. Rab era habitante de Jericó, de aquellos que mandó los espías, ¿sí? Ella era prostituta de profesión. Ruth era la moabita. Ella era buena onda, Ruth,
Pero los moabitas, hermanos, ¿saben de dónde venían los moabitas? De un hombre llamado Moab, que fue la creación de los incestos de Lot y sus hijas. Y Betsabé, adúltera. Betsabé, adúltera. Y la gracia de Dios se ve manifestada. Hoy se dieron cuenta, cuando lean la genealogía, acuérdense de eso, hermano. Cuando la vuelvan a repasar, cuando alguien les pregunte qué enseñanza me puede traer la genealogía de Mateo, la gracia de Dios manifestada en los hombres pecadores como tú y como yo. La genealogía del Señor Jesucristo no nada más es una lista de antepasados, hermano, sino que con esto Mateo da un testimonio al escribir la gracia que sobreabunda en los seres humanos del Antiguo Testamento como elegidos pecadores que formaron parte de la línea real de donde nació realmente este Rey de gracia abundante. ¿Sí vieron toda la podredumbre que ha existido antes, que existe ahora y que va a existir hasta que venga el Señor Jesucristo? De eso se trata Romanos 5:20, hermano, y con eso cerramos. De eso se trata Romanos 5:20. Un libro que, si Dios nos da la gracia, después de que termine Mateo, si todavía no estoy muy viejito y Dios me lo permite, o vamos a predicar, si no, que lo predique Jesús y Pepe. 5:20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, la gracia del Rey abunda. La gracia del Rey seguirá, y tenemos que valorar eso, hermano. Y tenemos que pedirle a Dios que quebrante nuestro corazón para que entendamos a hoy, cuando contestemos gracia, pensemos en esto. Donde sobreabunda el pecado, ahí sobreabunda la gracia. Donde la gracia del Señor Jesucristo está en mi vida, está en la vida de los demás. Tengo familia, tengo esposa, tengo hijos, tengo papá, tengo mamá, tengo parientes. Ahí está la gracia del Señor Jesucristo. Cierren sus ojos, hermano. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra, Señor. Quebranta nuestro corazón, Señor, para que hoy, cuando sepamos lo de tu sublime gracia, Señor, recordemos de dónde hemos sido sacados. Recordemos, Señor, que así como odiaban a Mateo, lo despreciaban, Señor. Así, Señor, yo era despreciado y odiado, enemigo de Dios. Y por tu gracia, Señor, tú pusiste tus ojos en mí. Y hoy soy tu hijo. Hoy, Señor, por tu voluntad, me has sacado del infierno y me estás haciendo crecer a la imagen y semejanza de tu Hijo. Muchas gracias, Padre. Que mis hermanos hoy se lleven en su corazón al Rey Todopoderoso que se presentó. A nadie más, Señor, sino a Él, que se lo lleven en su corazón, en su mente, en su interior, Padre, para que de aquí en adelante, Padre, ellos sepan que cuando oigan de gracia, sepan que solo tú, Señor, eres capaz de dar eso. Muchas gracias, Padre. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén.